Señor, estamos a punto de abrir tu palabra con reverencia, con respeto, y te pedimos que tú nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo traiga arrepentimiento genuino a nuestras vidas y que podamos comprender un poco más profundamente la doctrina del arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con la cuarta conferencia de esta serie que hemos titulado La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. La conferencia pasada nos adentramos en la Biblia para tratar de entender lo que es el falso arrepentimiento, lo que no es el arrepentimiento. Mencionamos casos como el de Ananías y Zafira, como el del faraón en Egipto, como el de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo, y quienes claramente jamás se arrepintieron de su pecado, solamente sintieron un remordimiento en el corazón. Sin embargo, esta cuarta conferencia la vamos a titular El verdadero arrepentimiento, y vamos a comenzar a hablar de lo que realmente es el arrepentimiento bíblico. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento de acuerdo a las Santas Escrituras y al Evangelio de Jesucristo? Vamos a dar una definición más acerca del arrepentimiento, ya hemos dado algunas. Vamos a definir una vez más lo que es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia y significa cambio de mente o cambio de dirección. Y vamos a dar esta definición. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu Santo de Dios. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu Santo de Dios por medio de la cual un pecador es humillado en su interior y reformado en su exterior. Lo repito una vez más. El arrepentimiento es una gracia o un regalo del Espíritu Santo de Dios por medio del cual un pecador es humillado en su interior y es reformado en su exterior. Entonces, el arrepentimiento, como ya lo enseñamos las clases pasadas, no es algo que tú puedas producir. No es algo que tú puedes decir, yo decido arrepentirme, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a fumar. Tú no puedes arrepentirte por ti mismo. Aunque Dios te pide que te arrepientas, el arrepentimiento en realidad es un regalo que Él te da. Si tú buscas arrepentimiento y te contristas de corazón y ayunas y oras, seguramente el Señor te dará este regalo, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Tal vez tú no has podido arrepentirte de ese pecado de inmoralidad, pero si tú, ¿verdad?, decides y propones en tu corazón buscar del Señor y tocarle la puerta y orar y ayunar con todo tu corazón, tal vez en su gran misericordia el Señor te conceda por fin que te arrepientas de ese pecado que te ha afectado tanto en tu vida. Muy bien, el arrepentimiento genuino es una medicina espiritual que está integrada por 6 elementos o 6 ingredientes. Y las siguientes conferencias vamos a hablar de cada uno de estos ingredientes. Quiero decirle que cada uno de estos ingredientes o pasos, podríamos llamarle así, del arrepentimiento, son consecutivos. Si tú tienes el ingrediente número 1, pero no tienes el 2, no te has arrepentido. Si tú tienes el ingrediente 1, 2, 3, 4, 5, pero no tienes el 6, no te has arrepentido. Así que vamos a adentrarnos en el primer ingrediente necesario para el arrepentimiento. ¿Cuál es el ingrediente número 1? Los que están tomando nota, este ingrediente es ver nuestro propio pecado. Ver nuestro propio pecado o tener conciencia del pecado que hay en nosotros. Todos los seres humanos, hermanos, nacimos ciegos espiritualmente. Dice la Biblia que el rey de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando nosotros nacimos y eras un bebé, tus ojitos se abrieron y pudiste ver la luz. Pero tus ojos espirituales nacieron con un problema, nacieron ciegos.
Y esta ceguera espiritual con la que todos nacimos, que la Biblia llama pecado, nos impide ver nuestras propias faltas. Nos impide darnos cuenta de nuestro propio pecado. No podemos darnos cuenta de cuánta maldad hay en nuestro corazón, porque nacimos ciegos. Por eso cuando le dices a tu compadre, ¿es usted un borracho, compadre? ¿Yo borracho? ¿Qué le pasa? Claro que no. Yo tomo socialmente. Pero ellos no aceptan su pecado. ¿Por qué no acepta su pecado? ¿Sabes por qué no lo acepta? Porque está ciego espiritualmente. Incluso si lo aceptara, no se arrepentiría, ¿verdad? Porque esa ceguera no le permite arrepentirse. Vamos a ver cómo Dios utiliza su palabra y a sus ministros para abrir los ojos de los ciegos. El primer paso al arrepentimiento es que tus ojos sean abiertos, que puedas ver la luz de Cristo, la luz de su gloria, y que puedas ver tu propio pecado y tu propia maldad. Ese es el ingrediente número 1, ver tus propios pecados, darte cuenta de que hay pecado. Vamos a Hechos capítulo 26, por favor, para confirmar esta verdad. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. En este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo está hablando con el rey Agripa, le está platicando acerca de su conversión, ya lo habíamos visto en la primera conferencia. Y entonces Pablo le relata al rey Agripa su conversión, cómo él encontró a Jesucristo en el camino a Damasco. Vamos a leer desde el versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Pongan atención en el versículo 18. Dice, para que abras sus ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál fue la principal función de Pablo como apóstol? Predicar el evangelio para que a través del evangelio los ciegos, ¿qué cosa? Pudieran ver. Esa es la maravilla de predicar el evangelio y de hablar de la palabra de Dios. Cuando tú hablas de la Biblia, tal vez a tu cuñado, a tu hermana o a tu prima que no son cristianos, se les caiga esa venda, como lo decía nuestro hermano, ¿verdad? Con sus familiares, ¿verdad? Que piensan que los ídolos pueden hacer milagros. Necesitamos predicar el evangelio para que se caiga esa venda de sus ojos y puedan darse cuenta de su propia condición. Muchas veces, hermanos, Dios permite que una persona que está ciega espiritualmente caiga muy bajo o toque fondo, como decimos, para que esta persona pueda volver en sí, pueda abrir los ojos. El pecado tiene tal poder seductor que atrae, que hipnotiza, que atrapa y que persuade al pecador. Y esa persona que está ciega, después de ser persuadida por el pecado, cae a un nivel de pecado, en este nivel, luego más bajo, ahora ya no fuma, ahora ya también toma, luego se droga, luego ya cayó en la homosexualidad y cae en los niveles más bajos de la inmundicia y del pecado. Muchas veces Dios permite esto para que esa persona que está tocando fondo pueda volver en sí, pueda darse cuenta de su propio pecado. En realidad el pecado es un poder terrible, tremendo, porque Satanás usa el pecado, ¿verdad?, como un aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo, y a través de este aguijón operan demonios. Entonces una persona que cae en pecado está como hipnotizada, hagan de cuenta, está como endemoniada. Nosotros hemos visto muchos casos así.
de muchachitas o jovencitos que eran cristianos y llegaron a los 20, 22 años de edad y se enamoraron de ese muchacho incrédulo. Ya haz de cuenta que hipnotizaron a la jovencita. Hablas con ella, hija, ¿por qué ya no has venido a los estudios? No sé, pastor, no sé, pastor. Está como hipnotizada y después se va a vivir con el joven o se van 10 días a Acapulco, regresa embarazada. ¿Qué te pasó, hija? No sé, pastor, no sé. ¿Qué le está pasando a esa muchachita? Está bajo el poder del pecado. Y si esa muchachita no quiere reaccionar y no quiere obedecer a Dios ni a sus padres, es posible que toque fondo y que caiga en niveles de pecado muy graves. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 15, en la famosa historia, parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 es una de las parábolas más preciosas de la Biblia, más famosas también, y es quizá la parábola más larga de la Biblia y con más detalles. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leerla detenidamente. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En aquel tiempo pedirle a tu papá que te diera la herencia era como desearle la muerte. Es como si este muchacho le hubiera dicho: ojalá ya estuvieras muerto, papá, para que me dieras mi herencia. Dámela de todas formas. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este muchacho era judío. El cerdo, como lo acabamos de ver en las preguntas, era el animal más inmundo, era la peor ofensa que le pudieran hacer a un judío. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben ustedes por qué nadie le daba? Porque las algarrobas no eran comestibles para los humanos y podían producir una tremenda diarrea o muerte. El hecho que no le dieran algarrobas era un acto de misericordia para este muchacho, quien si hubiera comido estas algarrobas tal vez hubiera muerto. Versículo 17. Y volviendo en sí, quiero que subrayen esa expresión del verso 17, volviendo en sí. Cuando tocó fondo este muchacho y estaba a punto tal vez de perder la vida, dice la Biblia que volvió en sí. Digan conmigo, volvió en sí. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le pasó a este joven? Volvió en sí. El Espíritu de Dios le abrió sus ojos y se dio cuenta que era un pecador. Fíjense, antes de esto este muchacho deseaba la muerte de su padre, quiso dedicarse a una vida de pecado y de indulgencia, perdió toda la herencia, todo el dinero que el papá le había dado, se entregó a una vida de inmoralidad, de vicio, y en su pecado ni siquiera pudo alimentarse de las algarrobas. Sin embargo, cuando pisó fondo y tocó fondo, este muchacho se dio cuenta que su pecado lo había dejado en la bancarrota, recuperó la conciencia, pudo pensar con claridad y se vio a sí mismo como un pecador. Muchos de ustedes, antes de venir a Cristo, igualmente su servidor, tocamos fondo, ¿no es cierto? ¿Cuántos tocaron fondo aquí? No levantes la mano. Muchos andábamos destrozados, ¿verdad? En la bancarrota espiritual, en la bancarrota económica, ahogados de alcohol, ahogados de vicio, pensando que el dinero lo era todo. Y en algún momento alguien nos predicó el Evangelio y el Espíritu Santo nos abre los ojos y volvemos en sí. Estábamos como hipnotizados, endiablados, endemoniados, poseídos por Satanás.
pero por la gracia de Dios se nos abrieron los ojos y pudimos vernos a nosotros mismos, pudimos ver la santidad de Dios por un instante y pudimos ver nuestro tremendo pecado, y muchos de nosotros caímos llorando, chille y chille y chille. ¿No es cierto? Muchos tuvieron esta experiencia con el Señor preciosa. Yo recuerdo a muchos hermanos a lo largo de mi vida que cuando les predicamos el evangelio le dijimos: hermano, es que hay mucho pecado en tu vida, hay mucho orgullo, entrégate a Cristo, pídele el don del arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados. Y a medida que les hablamos, y comenzaban a llorar por horas. Hay hermanos que lloraron por 6 horas, por 8 horas. ¿Qué te pasó? No podías dejar de llorar, ¿te acuerdas? ¿Qué te pasó? Pudiste ver tu propio pecado, volviste en ti mismo. Entonces acá hay un principio espiritual que quiero que anoten los que están tomando nota. Este principio espiritual dice lo siguiente: no hay forma de venir a Cristo si antes no se viene uno a sí mismo. No hay forma de entregarnos a Cristo sin antes volver en sí, poder ver nuestro propio pecado y nuestra propia maldad. Un arrepentimiento falso es el de una persona que dice: sí, soy pecador, sí, Cristo murió por mí, sí, gracias Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, pero nunca reconoció la gravedad de su pecado, nunca la reconoció. Esta persona no se ha arrepentido. Una persona que ha vuelto en sí es una persona que ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, acerca de volver en sí. Y esto, por supuesto, Dios lo hace, ¿verdad? Nadie puede decir: yo voy a volver en sí, sino que es un regalo del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 51. Si ustedes recuerdan, esta es la oración de Salomón. Cuando él inauguró el gran templo de Jerusalén, él comienza a orar una de las oraciones más preciosas del Antiguo Testamento. Y parte de esta oración está en el versículo 46, donde Salomón intercede por su pueblo. Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos, ¿qué dice? Volvieren en sí. Si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Entonces, el rey Salomón está anticipando el pecado de Israel. Dice: Señor, cuando tu pueblo peque y sean unos idólatras, y tú los lleves a tierras de extranjeros y cometan tremendos pecados, si volvieren en sí. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Si tu Espíritu Santo los ilumina para que ellos puedan ver su propio pecado, y si ellos se arrepintieran y se convirtieran a ti, entonces tú los perdonarás. Entonces el Señor oiría desde los cielos y perdonaría todos sus pecados. Concluimos pues en esta sección que si no hay conciencia de pecado, no puede haber arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Si tú no puedes ver tu propio pecado, es imposible que tú te arrepientas de tus pecados. Desafortunadamente, en nuestra sociedad postmoderna, la gran mayoría de las personas, escucha esto, la gran mayoría de las personas se niegan a reconocer que hay pecado en sus vidas. Esto es sorprendente. La gran mayoría ve el pecado de los otros, ve
la paja que hay en el ojo del vecino, pero no quiere ver la viga que hay en su propio ojo, y somos especialistas en juzgar. ¿No es verdad? Esto lo vemos a cada rato en las consejerías matrimoniales, cuando viene el esposo y la esposa. Entonces le comenzamos a preguntar al esposo: ¿cómo tratas a tu esposa? Muy bien, muy bien. La tengo como reina. La señora viene con ojo de cotorra, ¿verdad? Se la surte, ¿verdad? Entonces le decimos: oye, ¿no alcanzas a ver el dolor que estás produciendo en el corazón de tu esposa? ¿No alcanzas a ver que eres un orgulloso? Me dice: no, yo he sido un buen padre, un buen esposo. ¿Qué le pasa, pastor? ¿Cuál es el problema de este hermano? Pues que él no quiere reconocer su pecado porque no alcanza a ver su pecado. Y le echa la culpa a ella. Ella tiene la culpa. Porque ella es así y así y así, es una mala mujer. Y comienza entonces a culpar al otro. Escúchame bien, si tú eres de este tipo de hermanos y de personas que siempre le echas la culpa al otro, ten mucho cuidado. Porque hay mucho pecado en tu corazón. Mucho pecado. Tú quieres justificarte. Es culpa del gobierno, es culpa de los diputados, es culpa del pastor, es culpa de mi esposa, es culpa del maestro, es culpa del policía de tránsito. Yo soy Blanca Palomita. Siempre queremos justificarnos. Es lo que hizo Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así, Adán? ¿Por qué pecaste? Fue la mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste, Señor. Yo no hice nada. Así somos los seres humanos, ¿verdad? La mayoría dice: yo no soy tan malo, no está tan malo que hago, soy un buen hombre, soy honesto, soy honrado, trabajo. Y no alcanzan a ver cuán deformada está su alma por el pecado. Tienen un velo en sus ojos que les impide ver su propia deformidad espiritual. Si tan solo Dios te enseñara una fotografía de cómo está el estado de tu alma, muchos de nosotros nos asustaríamos. Tú ves tu cuerpo, ¿verdad? Te peinas y así, te pones tu corbatita, ¿verdad? Pero si el Señor te mostrara el estado de tu alma, la verías totalmente deforme, totalmente desfigurada, porque esto es lo que hace el pecado. No ven ni tienen conciencia de su propio pecado. Te voy a dar una lista de al menos unos 12 pecados que son los más frecuentes. Por supuesto, cualquier clase de pecado aplica, pero te voy a dar una pequeña lista de 12 pecados que normalmente no alcanzamos a ver en nuestras vidas o no queremos reconocer. Y estoy hablando de cristianos. Por supuesto, los incrédulos también están incluidos en la lista. Pero estos pecados aplican en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Número 1, orgullo y soberbia. Orgullo y soberbia. Hermano, veo un poquito de orgullo en la manera en la que tú te diriges, en la manera que hablas. ¿Yo orgulloso, yo soberbio? ¿Por qué? ¿Por qué? No alcanza a ver su soberbia. Esa persona está cegado. Hermana, por favor, ayúdame a acomodar estas sillitas de aquí límpiale al piso. ¿Por qué yo? ¿Por qué voy a limpiar yo? Si yo soy, ¿verdad?, el Ministerio de Evangelismo y Misiones al África. ¿Por qué voy a acomodar esas sillas? Hermana, veo que hay en ti orgullo y soberbia. Te lo tengo que decir, te tengo que exhortar. Hay mucho orgullo en tu corazón. ¿Por qué orgullo? ¿Porque yo qué? Yo soy una gran misionera. ¿Cuál es el problema de esta hermana? Está cegada por el pecado. Segundo pecado, inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Y esto abarca adulterio, fornicación, bestialismo, homosexualidad, masturbación, pornografía, etcétera, etcétera. Entonces los muchachos, ¿verdad?, que caen en este tipo de pecados: bueno, no me ha pasado nada, pues, veo tantita pornografía. ¿Cuál es el problema? Es necesario, ¿verdad?, para yo tener una excitación sexual. Aparte, Dios no me ha mandado un juicio, no debe ser tan malo. Y cuando tú lo confrontas, le dices: tú estás en un pecado gravísimo de muerte, tú puedes morir, Dios puede pedir tu vida esta noche, arrepiéntete. Y ellos dicen: ¿pero por qué? Si no es tan mal, hombre. No he embarazado a nadie. ¿Cuál es el problema? O hermanos o personas, ¿verdad?, que coquetean con otra persona, otra hermana o hermano que no es tu esposa, ¿no? Y comienzas un coqueteo así, ¿verdad? Un coqueteo por abajito de la mesa, ¿verdad? Y los abracitos. Hay hermanos así que abrazan a hermanas que no son su esposa, que parece que es su esposa, y le dan así unos abrazotes, ¿verdad? Eso se llama salamería en la Biblia y está prohibido, es un pecado.
los toqueteos de, hola hermano, y hay hermanas también, ¿verdad? O muchachas que son muy coquetas y abrazan al hermano, le dan un abrazote y hasta masajito en la espalda. ¿Sabes qué? Eso está mal. Vele, hazle masaje a tu esposo. No saludes así a los chavos ni a las muchachas, porque eso se llama coquetería. Ay, pastor, pero no sea exagerado, nada más no estamos saludando, ni que hubiéramos cometido adulterio. Pues sí, pero la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Yo no estoy incluido ni clasificado dentro del pecado de adulterio. Ay, nada más por saludar así a las muchachas y coquetearles tantito. Entonces tú no quieres reconocer ese pecado, ¿por qué? Porque estás cegado. ¿Sí? El pecado te tiene cegado. Tercer pecado, idolatría. Idolatría. Ustedes no me van a creer, pero hay muchos cristianos que son bien idólatras. Bien idólatras. Porque amas más los partidos de fútbol del domingo a mediodía que venir a adorar a Dios. Y cuando hay partido, prefieres quedarte al partido que adorar a Dios. Entonces el partido es número 1, Dios es número 2 quizá, o hasta número 3 o 4. Lo principal es el partido. Y eso se llama en la Biblia idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se llama idolatría. Muchos jóvenes son idólatras del Xbox, o del PlayStation, o del Wii, o de los juegos de video. Son idólatras del Facebook o de los juegos, ¿verdad?, por computadora. Entonces, eso es lo más importante en tu vida. Y si no, haz un examen y ve cuántas horas pasas tú en el Facebook, en el Twitter, en los jueguitos de video. Haz una cuenta. ¿Cuántas horas pasas en eso a la semana? Pues ayer fueron 45 minutos, hoy 1 hora, mañana fueron 3 horas, el domingo voy a estar 2 horas. Y te van a sumar quizá unas 6, 8, 9 horas. ¿Cuántas horas pasaste en la palabra de Dios de rodillas? Pues como 15 minutos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El Facebook o la palabra de Dios? Pues el Facebook. Eres un idólatra. Pero no seas exagerado, pastor. Sí, yo amo a Jesús. Ya nací de nuevo. No, eres un idólatra. Pastor, como que yo no estoy de acuerdo. Qué pastor tan abusivo. Qué pastor, ¿verdad? Qué doctrina tan radical. Pues sí, no quieres darte cuenta porque no te conviene, porque el pecado te tiene cegado. No quieres reconocer tu pecado, estás cegado. Un cuarto pecado es el de la hechicería. Hechicería. ¿Dentro de la iglesia? Sí, se puede dar. Por supuesto que se puede dar. Hay casos, ¿verdad?, de hermanos que desafortunadamente se separaron o que se divorciaron y que la hermana o el hermano busca un brujo para hacer un amarre para que regrese el esposo en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Eso es brujería, hechicería, ocultismo. O hermanos que por ignorancia tal vez leen los horóscopos, ¿verdad? Pues ¿qué tiene malo leer el horóscopo? Yo soy Escorpión. A ver, ¿cuál es mi destino? Pues vas a encontrar trabajo y te vas a casar el año que entra. Gloria a Dios, aleluya. Eso es hechicería, es brujería, ¿verdad? Dios prohíbe consultar adivinos que te lean la mano, consultar horóscopos. Entonces, deja eso porque eso ofende a Dios. Pastor, qué payaso, no sea usted tan radical. Bueno, tú no quieres dejarlo porque estás cegado, no quieres reconocer tu pecado. Un quinto pecado es el de la amargura. Amargura. Hay muchos hermanos que están bien amargados, bien amargados. Pastor, a mí me fue muy terrible en mi juventud, ¿verdad? Me crucé el río Bravo, me golpearon, me regresaron, me raparon, me quitaron, me hicieron. Hermano, ya deja eso, ya perdona. Suelta esa amargura porque la amargura es como cáncer. Estás bien amargado. Yo no estoy amargado, nada más decía. Entonces, ¿por qué el hermano no reconoce que está amargado? Porque el pecado lo tiene cegado. Tú no alcanzas a ver la gran amargura que hay en tu corazón porque no has perdonado. Un sexto pecado es el de los pleitos. Pleitos. Muchos matrimonios pelean 6 veces a la semana, 6 días de 7, ¿verdad? El lunes pleito, el martes más o menos, y de miércoles a domingo pleito seguro. Oye, hermano, tu matrimonio está muy mal, es pura discusión, puro pleito. No estamos tan mal, ahí la vamos llevando. Está cegada esa persona. Pleitos, celos, número 7. Hay hermanos que son tremendamente celosos. Hay unos celos que son normales, ¿verdad? De hecho, Dios tiene celo de nosotros porque nos ama. El Señor nos cela porque somos su novia.
Pero hay otro tipo de celos que son enfermizos. Entonces la esposa sale, ¿verdad?, a comprar algo al súper y el esposo ya piensa, ¿verdad?, que anda con otro. Y sale a buscarla, ¿verdad? Y le arma unas escenas terribles el esposo a ella. Puede llegar hasta la violencia verbal o física porque él está enfermo de celos. O al revés, hay muchas mujeres que son extremadamente celosas y desconfían del esposo, ¿verdad? Y le están hablando 20 veces al trabajo, le marca, ¿verdad? Y cuando llega le revisa todo su cartera, hasta los calcetines le revisa. Y esto es una enfermedad que se llama celos enfermizos. Hermano, tienes un problema de celos. Hermana, estás cayendo en un pecado de unos celos extremos. No, es normal, es normal. No es normal. Y tú no lo quieres ver porque ese pecado te está cegando. Adicciones, número 8, cualquier tipo de adicciones. Este es el ejemplo clásico, ¿verdad? Tú agarras a un muchacho drogadicto y le dices, eres drogadicto, necesitas ayuda. Y lo primerito que te dice, no, yo no soy drogadicto. Yo no necesito ayuda. Cuando yo decida, dejo las drogas. La respuesta clásica. Viene un alcohólico, señor, es usted alcohólico, necesita usted ayuda, arrepiéntase. Yo no soy alcohólico. Por tomarme 15 cervezas al día, ¿alcohólico? ¿Cómo cree? Yo puedo dejar de tomar cuando a mí se me dé la gana. El pecado lo tiene totalmente cegado. Otro pecado muy popular es el de la codependencia, ¿verdad? Aunque no se menciona con esta palabra en la Biblia. Pero este pecado es depender de alguien más en vez de depender de Dios. Es primo hermano del pecado de idolatría, ¿verdad? Cuando tú codependes. Y entonces, si tu hijo está bien, tú estás a todo dar. Pero si tu hijo está mal o llega enojado, tú te enojas. Si está angustiado, tú te angustias. Si está desesperado, tú te desesperas. Si viene iracundo, tú te llenas de ira. O sea, tú dependes no de Dios, sino de cómo esté tu hijo. O tu esposo, o tu tía, o tu abuelito, o con quien tú vives. Este es clásico pecado. Hay muchas mamás que codependen de los hijos, esposos que codependen de sus esposas, esposas que codependen de sus mamás y meten a la suegra. Y si la suegra está bien y contenta, entonces todo va bien en tu matrimonio. Pero si la suegra comienza a criticar a tu marido, tú también comienzas a criticarlo. Entonces tu vida no depende de Dios, tu vida depende de tu mamá que está criticando a tu esposo. Este pecado se llama codependencia o en términos bíblicos idolatría, ¿verdad? Oye, estás codependiendo de tu esposa, arrepiéntete. La codependencia es un pecado de idolatría, sácala de tu vida. Si tu mamá está bien, si está mal, eso no importa. Tú vas a estar bien porque Dios es tu Señor y tu Salvador. Tú dependes de Él. No, yo amo a mi mamá, a mí déjeme en paz. Bueno, estás ciego totalmente de este pecado. Otro pecado clásico es el de la falta de perdón. Falta de perdón. Este pecado muchos de nosotros no lo alcanzamos a ver, hermanos. No lo alcanzamos a ver. En consejería muchísimas veces, ¿verdad? Sentamos a los papás y a los hijos o a los esposos. Entonces le decimos a la esposa, ¿ya perdonó usted a su marido, hermana? Ya lo perdoné. Hace muchos años lo perdoné a esa infeliz. En realidad lo perdonó. Pero ¿por qué dice que sí lo perdonó? ¿Por qué dice que sí? Porque está totalmente cegada. Ella piensa que sí lo ha perdonado, pero la realidad es otra muy diferente porque ella no quiere darse cuenta de su falta de perdón. Otro pecado tremendo es el pecado de las herejías y las falsas doctrinas. Herejías y falsas doctrinas. Hay millones de personas que se encuentran atrapados en la falsa religión. Y cuando tú les muestras las verdades del Evangelio, lo primero que te dicen, bueno, déjame a mí creer lo que yo quiera. Respétame a mí, es mi religión, es la religión que me enseñaron mis padres, no te metas conmigo. Y no quieren que se les predique la luz del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque están totalmente cegados. Dentro del cristianismo hay muchas herejías, hermanos, muchísimas. Podríamos hacer una serie de muchas prédicas respecto a las falsas doctrinas. Hay personas que están atrapados en el evangelio de la prosperidad, que ya hemos hablado mucho de eso aquí en Vida Nueva.
Y cuando tú les dices, ¿verdad?, las verdades del evangelio y les dices, mira, tu maestro, tu pastor jamás habla del arrepentimiento, nunca habla del infierno, nunca confronta el pecado, tiene la iglesia llena y predica de puro dinero, estás en una falsa doctrina, te están predicando herejías, arrepiéntete. Y en ese momento comienzan a defender a su pastor. No, mi pastor es muy lindo, mi pastor siempre nos habla de dinero, mi pastor siempre nos da dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Están cegados en una herejía, en una falsa doctrina. Y el último pecado que vamos a mencionar, ¿verdad?, entre muchísimos que podríamos mencionar esta noche, es el del amor al dinero. El del amor al dinero. La clásica pregunta, ¿tienes amor al dinero? ¿Amas tú al dinero? Y la mayoría de los cristianos te van a decir, no, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, yo no amo al dinero. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Hasta te citan el versículo de 1 Timoteo. Se lo saben de memoria. Sin embargo, cuando llega el pago de la quincena, lo primerito que piensan cuando les llega ese dinero, fíjate lo que dije, lo primero que piensan cuando llegan esos 10,000 pesitos es, ahora sí nos vamos a Cancún, ahora sí cambiamos el coche, ahora sí arreglamos la cocina. ¿Es pecado irse a Cancún, arreglar el coche o la cocina? No. El pecado fue que lo primero que pensaron no fue en Dios, porque aman más su dinero que a su Dios. Si amaran más a Dios, lo primero que pensarían cuando te depositan esos 10,000 pesos, Padre, gracias por estos recursos, voy a apartar mis ofrendas para la iglesia, para los pastores, para los pobres, para el granero abundante, Señor. Y tú bendíceme el resto, Señor, bendíceme el 80-90% que queda de resto, Señor. Y aquí en este sobre pongo tus ofrendas. Tú eres el primero en mi vida, Señor. ¿Quién hace eso? Casi nadie. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Luego nos damos cuenta cuando se pide la ofrenda en la iglesia, muchos ponen una cara bien incómoda. Fíjense, muchos se levantaban en el domingo antes que acabara el servicio, antes que pasara la ofrenda. En el primer servicio pedimos la ofrenda hasta el final. Y antes que pasara la ofrenda, se paraban y vámonos. Otros llegaban tarde, ya a la predicación, nada más a la prédica, después de la ofrenda. ¿Por qué? Pues para no ofrendar, hasta miden el tiempo. Tengo que salir a las 10:50, llegamos a la congre 11:30, ya pasaron la charola y nada más me echó la prédica. ¡Wow! Amor al dinero, mucho amor al dinero. Otro síntoma del amor al dinero es que siempre estás pensando en dinero. Ese es el principal síntoma. Siempre tu conversación es dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Y el afore, y los niños, y la colegiatura, y quién sabe qué. Hay que hacer más dinero, dinero. Entonces el dinero es tu Dios. Porque si hablaras de Cristo y pensaras en Cristo, entonces Cristo sería tu Dios. Pero cuando los confrontas, le dices, hermano, hay mucho amor al dinero en tu corazón. Lo primero que te dicen, ¿cómo crees? No, claro que no. ¿Cómo crees? Por supuesto que no. Yo amo a Dios. ¿Cómo me acusas de amar al dinero? ¿Por qué son así? Porque están totalmente cegados. Quiero decirte algo muy importante. En todos los cristianos hay alguno de estos pecados. En todos. Muchos me voltearon a ver con cara de, ¿en mí? Sí, en ti. Y en mí también. En mi vida también. Los pastores no estamos exentos. Yo quiero que los que anotaron estos pecados, por favor, hagan un examen de conciencia esta noche y le digas, Señor, ¿qué pecado de los que hay aquí todavía estoy consintiendo en mi vida, Señor? ¿Cuáles de esta lista o de otras puede haber en mi corazón, Señor? Si alguno de nosotros dice que ninguno de estos pecados está en nuestras vidas, no, yo no tengo ninguno de los que mencionó el pastor, entonces tú tienes el primero que mencioné, orgullo y soberbia. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, dice Primera de Juan. Así que es un examen de conciencia profundo. Yo te aconsejo como tu pastor que ores, que ayunes y que le pidas al Señor que te abra los ojos para que puedas ver tu propio pecado. Ese es el primer paso del arrepentimiento genuino. ¿Quieres arrepentirte verdaderamente? Tendrás que ayunar, orar,
profundamente y pedirle al Señor que en su gracia y en su misericordia te conceda ver cuánta maldad hay en tu corazón. Ese es el primer paso para poder arrepentirse. De otra manera, nunca vas a poder avanzar en la vida cristiana. El pecado es aquello que nos estorba, hermanos. El pecado nos retrasa nuestra vida espiritual. El pecado de amargura, por ejemplo, no te permite avanzar. La falta de perdón en la vida. Siempre estás en el mismo lugar. No avanzas espiritualmente. El Señor Jesucristo dijo en los evangelios que si tú no perdonas a tu hermano su pecado, entonces tu Padre Celestial tampoco te perdonará a ti los tuyos. Pero que si tú perdonas a tus hermanos sus pecados, entonces nuestro Padre Celestial te perdonará los tuyos. En el original griego la idea es la de un nudo, la de una persona que va remando, ¿verdad? Pero que está atado por abajo del agua a una piedra que se llama amargura y falta de perdón. Y ahí estás remando y vienes a los estudios y oras y cantas y estás predicando la Biblia y compartes de Cristo, pero no avanzas ni un metro. ¿Por qué? Porque abajo del mar estás atado a una tremenda amargura y falta de perdón. Cuando tú decidas darte cuenta de esa amargura, arrepentirte de esa amargura y perdonar a los que te hicieron daño, vas a comenzar a avanzar en la vida. ¿Te fijas cómo el pecado te retrasa? Retrasa tu crecimiento espiritual. Hay cristianos que están estancados. ¿Por qué? Porque hay un pecado de pornografía, hay un pecado de inmoralidad, están coqueteando con otra chava, un pecado de amargura, de pleitos, de celos, de adicciones, son codependientes, herejías, falta de perdón, aman más el dinero, aman más a la novia. Nunca pueden avanzar, están estancados en su vida espiritual. Por eso esta serie es tan importante, poder aprender qué significa el arrepentimiento genuino y poder cumplir este primer paso. Y te aconsejo y reitero mi consejo para ti. ¿Quieres entrar a un arrepentimiento genuino? Vas a tener que orar y ayunar. Es que no alcanzo a ver mi idolatría, yo no soy un idólatra. Bueno, métete con el Señor, que Él te revele el pecado de idolatría que hay en tu corazón. ¿Y cómo me meto con el Señor, pastor? Apártate 2 o 3 días, apagas todos los celulares, comes papayita en la mañana, agüita, sirve para limpiar tu intestino, hijo, que ya tienes una barrigota así. Esos 2 o 3 días te limpias tu intestino con pura agüita purificada y papayita. ¿Qué te parece? Y comienzas a orar, Padre, comienzo a leer salmos, comienzo a orar. Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame qué tan desfigurado estoy, Señor. Quiero ver cuál es el problema, Señor. ¿Por qué mi matrimonio no avanza? ¿Por qué mis hijos no avanzan? ¿Por qué yo no avanzo, Señor? Déjame ver mi problema, Señor. Y el Señor en su misericordia te lo va a revelar. Y vas a poder contemplar su santidad y ver tu deformidad tan terrible que todavía tenemos. Y en ese momento podrás identificar qué pecado es el que hay en tu corazón. Y ahí es donde inicia el arrepentimiento genuino. No hay otra forma de arrepentirse. Quítense la idea, hermanos, de que el arrepentimiento es una oración de 15 segundos. Eso no es arrepentimiento. Porque eso es lo que se ha enseñado en muchas iglesias evangélicas. Cierra tus ojos, di conmigo esta oración. Señor, me arrepiento, soy un pecador. Sí, soy un pecador, perdóname. Amén, amén, amén. Eso no es arrepentimiento, quítatelo de la cabeza, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que el Espíritu Santo te ilumine, que puedas ver tu deformidad y puedas clamar una vez más, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sobre de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo esta doctrina preciosa, Señor, del arrepentimiento. Tú nos mandas en tu palabra, Señor, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Pero al mismo tiempo nos enseñas que el arrepentimiento es una gracia, un regalo gratuito que solo tú concedes junto con la fe. Porque cualquiera que cree en ti, Señor, con una fe arrepentida, tendrá vida eterna, vida en abundancia, Señor. Te suplicamos esta noche, Señor, que tú quites de nuestra mente toda idea falsa acerca del arrepentimiento, Señor.
No queremos creer en un arrepentimiento ligero, un arrepentimiento barato, Señor, que tal vez nos han predicado. No, Señor. Queremos un arrepentimiento genuino. Queremos volvernos a ti, Señor. Y como el hijo pródigo queremos volver en nosotros mismos, volver en sí, Señor. Y poder darnos cuenta de tu gran amor y de nuestro gran pecado, Señor. Danos conciencia de pecado, Señor. Porque sin conciencia de pecado no puede haber arrepentimiento, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros, Señor, en qué hemos fallado y en qué estamos fallando, Señor, para arrepentimiento. ¿Por qué no clamas al Señor ahí un momentito desde tu lugar con tus ojos cerrados? Y le dices: Señor, abre mis ojos, que pueda ver yo tu gloria, tu santidad. Y también pueda ver yo mi propio pecado, Señor. La maldad que hay en mí todavía, Señor, para arrepentirme. Y que tu sangre preciosa me limpie, Señor, y traiga sanidad a mi alma, Señor. Y que salgan lágrimas de mis ojos, Señor, de dolor por haberte fallado, Señor. Por haberme burlado de ti, Señor. Por haber abusado de tu gracia. Tráeme, Señor, genuino arrepentimiento. Dame dolor, Señor, en mi alma y en mi corazón, pero un dolor que venga de ti, Señor, un dolor santo, un dolor con lágrimas, para arrepentirme, Señor, y cambiar de dirección en mi vida, Señor, en mi familia, en mi trabajo, Señor, en mi ministerio. Líbranos, Señor, de juzgar a los demás, de echarles la culpa a los otros, de criticar a los demás. Queremos ver primero, Señor, la viga que está en nuestro propio ojo antes de ver la paja que está en el ojo de nuestro prójimo, Señor. Regálanos este precioso don del arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.